Buenas noches, bienvenidos todos. Esta noche tengo el placer de traer un invitado muy especial, que es el doctor Felipe Castro, quien es, primero que todo, pues mi amigo y segundo, un colega de nuestra unidad de trasplantes en Imbanaco, en Cali. El doctor Felipe Castro, que me place mucho presentarlo, es médico de la Universidad Libre, luego hizo cirugía general en la Universidad de Paraná y posteriormente a eso hizo su subespecialidad en trasplante hepático en el Hospital de Clínicas de Sao Paulo con la Universidad de Sao Paulo, donde allí mismo desarrolló un doctorado que fue Sao Paulo con el equipo que hizo que obtuvo el primer bebé nacido de un útero trasplantado con donante cadavérico en el mundo y pues aprovechar esa experiencia tan maravillosa que el doctor Felipe nos va a transmitir un poquito. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches a todos. Juan, pues muchas gracias y a Acto, muchas gracias por la invitación, por regalarme este espacio y esta oportunidad pues de poder de cierta manera transmitir la información y lo que está pasando en el mundo con respecto al trasplante de útero y, y en qué vamos nosotros. Mm, Entonces, primero pues plantearnos si es una realidad, ¿no? Qué tan a la mano está. Entonces, sí, pues la idea es como introducirlos un poco y darles de una forma lo más resumida posible todo, la historia en lo que vamos, pues ya hasta dónde vamos. Lo primero, pues las indicaciones, la indicación del trasplante es que mujeres con infertilidad y que su causa de infertilidad sea netamente uterina, que no sea secundaria disfunción ovárica, sino que el problema sea simplemente mecánico. Este tipo de infertilidad pues afecta a una de 500 mujeres en edad fértil y la etiología básicamente son congénitas en donde el principal síndrome que podemos encontrar y el que ya ustedes verán la gran mayoría de mujeres que han sido sometidas al trasplante es el síndrome de Mayer-Rokitansky, que es la genesia del útero. Eh, Básicamente y eso tenemos las causas también adquiridas, que son mujeres que fueron sometidas dentro de un grupo a histerectomías de causa obstétrica, por sangrado, por causas neoplásicas y las alteraciones funcionales, principalmente la cicatrización, las cicatrices intrauterinas, que es el síndrome de Asher. Básicamente esa es la indicación del trasplante. Entonces vamos a dar un repaso en la historia. Eh, pues las primeras como publicaciones son del 60, de la década de los 60. Sin embargo, John Peel del King's College relata las primeras experiencias de trasplante de las trompas de falopio en 1897. Entonces tenemos a Asherman, que relata inicialmente un trasplante de trompas de falopio, pero es un tipo de trasplante en lo que él hacía. Él fue quien describió el síndrome de Asherman, que son cicatrices y adherencias dentro de la cavidad uterina, y él lo que hacía era una lisis de esas adherencias y meter tejido de un donante de las trompas de falopio. Eh, que no tuvo pues como muy buenos resultados.
De hecho, a hoy la lisis de adherencias por histeroscopia tiene un resultado positivo alrededor de un 50% de los casos. Por eso se considera también como uno de los, cuando hay fracaso, como uno de las posibilidades el trasplante uterino. Eh, este trabajo en 1966 que fue hecho con perros, en donde se trasplantaron 18 y dos de ellos lograron tener cría. Y el de John Peel del King's College, en donde él habla del trasplante de trompa de útero, de la trompa de falopio, pero el trasplante como tal, hacer el implante, pues que tampoco tuvo como muy buenos resultados. En el 78 nace Louise Brown, que fue la primera bebé que nació por una fertilización in vitro. ¿Por qué es tan relevante esto y por qué lo traigo aquí en medio de la historia del trasplante de útero? Porque ahí se resolvió la gran mayoría de causas de infertilidad femenina. Entonces, eso hizo que separara un poco que separara la investigación en el trasplante de útero, que fue retomada en modelos animales en los 90. Esta es pues la noticia que eso fue pues algo que cambió pues la historia de los manejos de fertilidad. En el 2000 fue el primer caso de un trasplante uterino hecho en Arabia, hecho con una donante viva. Ellos utilizaron injertos vasculares para las anastomosis vasculares y la cirugía técnicamente fue bien, pero 3 meses después hubo un prolapso del útero y trombosis pues de todos los vasos y tuvo que ser retirado. Hasta ahí llegó la parte de, pues como la participación de Arabia en el proceso pues del trasplante uterino. En el 2011 se hace el primer trasplante con una donante fallecida, que fue en Turquía. Este trasplante técnicamente fue bueno. Este grupo tuvo dos críticas y es que, ¿qué pasó? La paciente, la receptora, eh, lograba embarazarse, pero abortaba. Y entonces se cuestionó porque la donante que utilizaron no había tenido embarazos previos. Realmente no sabría decir si hay una relación expresamente uterina que cause un aborto recurrentes, pero hubo la crítica, primero por utilizar un útero que no había sido probado y segundo por que estuvo muchos años recibiendo inmunosupresión sin lograr el objetivo del trasplante, que finalmente es tener un bebé. Básicamente, yo personalmente pienso que no sería un criterio pues de exclusión el hecho de que la donante no haya tenido hijos. Y pues más adelante explicaré por qué, el por qué. En el 2015 viene pues el cambio de la historia pues en el trasplante de útero, lo que lo hizo sentir como algo real y como algo terapéutico, que es el grupo sueco de Brandström. Aquí lo vemos al doctor Brandström y la doctora Pernilla, que son los líderes del proyecto. Ellos hicieron una serie de 9 casos. Aquí no tienen muchas publicaciones referentes de todo tipo, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista clínico, quirúrgico. Y esta serie fueron 9 trasplantes en donde todos fueron hechos con donante vivo. Generalmente la donante era la mamá de la receptora. De esos 7 pacientes lograron tener hijos, 2 de ellas ya tuvieron 2 y 2 injertos se perdieron, uno por infección y otro por trombosis. Ellos después de eso lo que hicieron fue mostrarle al mundo su experiencia, no se guardaron nada. Siempre yendo a congresos, mostrando su experiencia, con las puertas abiertas allá del servicio en el cual tuve también la oportunidad de visitar. En el 2017
como lo mencionó Juan Manuel, nace la primera bebé producto de un trasplante de útero con donante fallecido, en el cual tuve pues el privilegio de participar. Estos son a la izquierda el doctor Danny Eisenberg, que es el ginecólogo especialista en fertilidad que está en el grupo, el profesor Carneiro, que es el jefe de trasplantes y de cirugía del gastrointestinal, y el doctor Wellington Andraus, que es el líder del proyecto. Aquí pues estábamos preparando uno de los órganos, y aquí pues el equipo en uno de los rescates. En el 2017 también el grupo de Dallas, liderado por el doctor Testa, reporta el primer nacimiento de un bebé en Estados Unidos por un trasplante con donante vivo. Y en el 2020 es el segundo bebé que nace por un trasplante con donante fallecido. El grupo de Cleveland fue quien hizo este trasplante. Lo interesante de este caso es que la paciente tuvo un rechazo durísimo durante el embarazo. Tuvieron que tratarlo con plasmaféresis, pero finalmente salió bien y finalizó bien y la bebé nació bien. Y en el 2021 nace otro con donante fallecida del grupo checo, que hizo una serie de casos en donde hicieron 5 trasplantes con donante fallecido y 5 con donante vivo. Este es muy reciente, que no está ahí en la línea del tiempo, que fue hecho, que nació en el 2000, fue hecho en Italia, nació en el 2020, si no estoy mal, si no me equivoco, sí, en el 2020, pero lo publicaron apenas ahorita. Entonces, hay bastantes casos que no han sido publicados en la literatura científica aún, que están en España. Hace poco nació uno también, una bebé. Aquí entonces, esta es la última revisión que se hizo, hecho por el doctor Brandström, por el grupo sueco, que me pareció muy interesante. Aquí podemos ver cómo la parte de investigación, que él es muy enfático en eso, en que no se puede, los grupos generalmente que han tenido fracasos es porque no han tenido una línea de investigación previa, no han tenido un entrenamiento previo. Entonces él muestra los modelos animales que inicialmente fueron roedores, después la oveja, el cerdo y los micos, sobre todo utilizados por los grupos orientales en Japón y en China. Los micos pues con grandes inconvenientes, sobre todo para el suministro de inmunosupresión. Y también hace una línea del tiempo de lo que ha pasado con los trasplantes en humanos, la aplicación clínica. Entonces esto fue como lo que les acabo de mostrar. Ellos están haciendo una segunda serie de casos en donde en los donantes vivos y en varias partes del mundo están haciendo la histerectomía o la extracción o la obtención del útero por cirugía robótica. La relación y la cuestión más complicada, aparte de la parte vascular pélvica, es que la relación del útero distal, del uréter distal con los vasos uterinos es muy íntima. El uréter pasa en medio de la vena y la arteria uterina. Esto, pues, es interesantísimo y me parece un paso gigante que en el 2020 Alemania eh, puso el trasplante uterino como terapia, lo colocó así, lo legisló así. Entonces me parece un ejemplo grandísimo para el resto del mundo, y eso basado pues en los resultados que se han tenido. Y ya en estos momentos, a partir del año pasado, hay un reporte y una recolección de datos de los trasplantes de útero alrededor del mundo. Aquí tenemos como la experiencia de lo que vamos hasta junio del 2023. Se han hecho 71 trasplantes de útero. Son alrededor de 80 con los que no han sido, poco más pueden ser con los que no han sido publicados, de los cuales 17 han sido con donante fallecido. Entonces,
éxito quirúrgico o que técnicamente fue bien. Eso salió en unos criterios con el grupo de Testa de Dallas, en donde dice que si el injerto tiene una viabilidad mayor de un mes, se considera exitoso. La cirugía, pero pues el trasplante como tal, el objetivo es que la persona tenga un bebé. La tasa de complicaciones pues de los donantes vivos ha sido del 17% y no ha habido ninguna mortalidad ni en donantes ni en receptores. Esto es como el esquema que ellos proponen o la ruta para realizar el trasplante. Entonces, primero la experimentación animal, los estudios, el, la cirugía con el donante vivo, que ha tenido las tasas que ustedes ven aquí de éxito de 73%, con el donante fallecido, que es mucho menor el número, pero que la tasa de éxito, vuelvo y repito, quirúrgico es del 71%, y de la cirugía robótica ha tenido muy buenos resultados en el donante vivo, de 88%. Y han tenido bebés el 36% de todos esos trasplantados, que suena bajo, pero es que muchos de ellos o la gran mayoría están en proceso en el proceso de fertilización, del cambio de inmunosupresión, que ya les voy a explicar un poco más adelante. Entonces, hasta ahí vamos esto es como un resumen pues de lo que ha pasado en el mundo y de lo que llevamos, o sea, muy resumido. Y ahorita vamos a lo que es, en lo que estamos nosotros. Gracias a que tuve la posibilidad de participar en el proyecto de Brasil, que hizo todo ese modelo o esa ruta que, que acabo de mostrar. Entonces participé allá en el modelo de experimento con animales, el modelo fue con ovejas. Entonces, y como tuve la posibilidad de participar en el primer trasplante y de ver cómo alguien que no tenía ninguna esperanza de tener un hijo biológico, de repente se le abre esa puerta y lo logra tener, lo cual me pareció algo maravilloso. Cuando llegué aquí, la idea fue que replicar ese modelo aquí en Colombia. Y pues apoyado por Juan Manuel, por la doctora Banín, por la clínica, hicimos el proyecto, lo planteamos y empezamos. Lo empezamos en el 2017, empezamos pues todas las etapas y lo dividimos en tres etapas grandes, en tres fases: la experimentación con animales, el entrenamiento, el rescate, que más que entrenamiento era la estandarización de la técnica, que eso fue el trabajo de mi tesis doctoral, porque como era algo nuevo, realmente no había una pauta de cómo debía ser la cirugía, el orden de retirada del órgano, cómo era la disección, por dónde se perfundía, todas esas cosas. Y aún hay muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo el tiempo de isquemia del útero, que el tiempo permitido de isquemia en el donante fallecido, no hay la respuesta para eso ahora, y además la experiencia es mayor con donante vivo que con donante fallecido. Nuestro proyecto es enfocado en el donante fallecido. Entonces, la tercera etapa, pues que es ya la ejecución clínica, el realizar el trasplante. Entonces, en la etapa del experimental animal adoptamos el modelo ovino. Las ovejas tienen un útero bicorne. Generalmente sus embarazos son gemelares. No es similar, es muy diferente el útero, pero la anatomía vascular pélvica es similar. Entonces, en términos de entrenamiento, es muy
es muy bueno para tener la idea de lo que va a ser la realidad y para ver el éxito técnico de la cirugía, para medirlo, por así decirlo. Entonces, hicimos un trabajo en el cual hicimos 4 trasplantes. No fueron autotransplantes, fue trasplante ortotópico. Estos se dejaron vivas las ovejas. Una de ellas falleció a los 8 días por una obstrucción intestinal y 3 de ellas vivieron más de 2 años. Hay 2 vivas aún. Eh, no se logró un embarazo como tal, y esto fue asociado a un modelo también de investigación que tiene la Universidad del Valle de quimerización de los órganos. Este es el equipo pues de trabajo que fue, por decirlo, incentivado y soportado por la Clínica Imbanaco y por la Universidad del Valle, y fue realizado en el Laboratorio de Cirugía Experimental de la Universidad del Valle. Perdón. Este fue el artículo que fue publicado. Y aquí les voy a hablar del trabajo del rescate, de la estandarización de la técnica. Entonces se hicieron 16 rescates. La técnica sufrió modificaciones mientras íbamos haciendo pues los rescates. Fue un trabajo conjunto entre el Hospital de Clínicas y la Clínica Imbanaco. Se hicieron 10 de los rescates se hicieron en Brasil, en Sao Paulo, 6 más se hicieron aquí en Colombia. Siempre pues con el trabajo como en parcería entre los dos grupos. Y aquí lo que les voy a mostrar es cómo quedó la técnica final, lo que nos pareció mejor. Entonces tenemos las tres etapas. La primera de ellas es la disección caliente. El orden que nosotros utilizábamos era realizar la disección caliente después de que se ha hecho la disección del hígado, y cuando ya el hígado está listo para canular y para entrar en la fase fría del rescate. Entonces, en ese momento nosotros hacíamos la disección caliente del útero. Entonces, empezábamos por ligar y reparar el ligamento redondo del útero, que lo dejábamos bastante largo, que ese es el que nos daría el soporte o la fijación en la receptora, ese y los ligamentos uterosacros, que son los que suspenden el útero. Entonces, después de eso, hacemos la disección de los vasos gonadales y del uréter, separándolos y así teniendo acceso a los vasos ilíacos. Se diseca y se repara la arteria ilíaca común, que es el lugar donde se va a hacer la canulación para la perfusión. Y se disecan y se reparan la arteria ilíaca interna. Se secciona la arteria obliterada, que es un remanente de la circulación fetal, y esa nos sirve como reparo para llegar. La arteria ilíaca interna, al final se bifurcan 2 troncos, uno anterior y uno posterior, el posterior que da las ramas glúteas y sacras, y el anterior que da la rama vesical, rama uterina, una rama vaginal, y, y da esta arteria obliterada. Entonces nos sirve como una guía para llegar al pedículo anterior. Y finalmente se diseca, se deja reparada la vena ilíaca interna. En la fase de canulación se canulan las dos arterias ilíacas comunes. Aquí hay una cuestión bien importante y más adelante les voy a mostrar las otras posibilidades de perfusión del órgano, pero es que esta fue por la que optamos, que es uno a la hora de perfundir los órganos abdominales. Entonces se cierran la circulación pélvica. Entonces, en ese momento en que se cierra la circulación pélvica, pues el útero entra en isquemia. Entonces, esta canulación la hacíamos previo a la canulación de los órganos abdominales.
Entonces se cerraba la aorta arriba de las ilíacas, se canulaban las dos arterias ilíacas comunes, se cerraba la ilíaca externa distal para que no se perdiera la solución de preservación en los miembros inferiores y se arrancaba la perfusión en ese momento. Entonces el órgano arranca la perfusión antes del clampeo de la aorta, antes de exsanguinar el paciente. Tiene esa particularidad. Y ya en la disección fría, como podemos ver, pues cortamos los vasos gonadales lo más alto posible, porque la vena gonadal tiene un flujo importante y se puede utilizar como una vía de outflow. Entonces es necesario hacer una anastomosis con esta vena. El uréter ya está cortado porque en nuestra secuencia el útero era el último órgano a salir, ya siendo que no se trata de un órgano vital. Entonces ya el uréter está seccionado por el equipo de riñón. Se seccionan los vasos ilíacos comunes y finalmente se secciona la vagina sin manipular el pedículo hepático y sale en bloque con trompas y con ovarios. Aquí tenemos una foto pues de uno de los rescates en cómo está reparado el uréter, los vasos gonadales, la arteria ilíaca interna y la vena ilíaca interna. Aquí está el ligamento redondo reparado y allá en el fondo no sé si se alcanza a ver la arteria obliterada, que es la que nos sirve de guía de reparo pues vascular. Aquí está el reparo de ambas arterias ilíacas comunes. Y aquí está el órgano ya perfundido, como ustedes lo ven, pues completamente blanco, con las dos cánulas, una en cada una de las arterias ilíacas. Estas fotos son de uno de los casos realizados aquí aquí en la clínica en Banaco. Este es el aspecto después del backtable. En el backtable se hace una prueba de arteria que lo que busca es infundir solución en la arteria uterina o pues en la arteria ilíaca interna, en el patch de arteria ilíaca interna, y debe haber un retorno tanto por la vena gonadal como por la vena uterina. Aquí les quiero mostrar las otras series que que han sido realizadas o las otras descripciones de rescate que han sido realizadas hasta ahora. Testa, pues, que es el grupo de Dallas, D'Amico, que es el grupo de Cleveland, Froné, un grupo francés, el grupo turco, Del Piore, que es un grupo de Nueva York, y nosotros. Entonces, en cuanto a la disección, la incisión, todos eran incisión mediana, como se hace normalmente en el rescate. El grupo francés hacía una incisión inguinal bilateral para tener una mayor exposición. Me parece que no cambia mucho. La disección vascular, entonces nosotros no hacíamos, inicialmente lo hacíamos, pero se ponía en riesgo la arteria uterina, entonces no hacíamos disección vascular. La canulación, aquí como ustedes ven, algunos grupos hicieron así canulaban la arteria ilíaca externa y entonces perfundían todos los órganos abdominales con una misma solución por un mismo acceso. Eh, mm, el grupo francés lo hacía también parecido, pero por ambas ilíacas. Y nosotros lo hacíamos nosotros fuimos como los únicos que lo propusimos por las arterias ilíacas comunes. Y eso hizo que nuestra perfusión fuera exclusiva para la pelvis. Los ovarios, aquí solo quería mostrar que algunos grupos hacían el rescate dejando los ovarios en la cavidad, que nos parecía pues como más engorroso y se ponen en riesgo los vasos uterinos. Y
En la remoción del órgano hay dos grupos que son el de Dallas y el de Turquía, que lo hicieron antes del rescate de todos los órganos. Ellos llegaban un tiempo antes de los otros equipos trasplantadores y hacían la histerectomía. Eh, Nosotros la hacemos después, basado en dos principios. Primero, que se puede poner en riesgo los otros órganos vitales o los otros órganos abdominales, mientras que cuando uno hace la disección caliente, los órganos abdominales están listos para canular y perfundir, pues si hay algún accidente, además teniendo en cuenta que la parte vascular, la anatomía vascular pélvica es compleja, si hay algún accidente, pues es más fácil, porque los otros equipos están listos para hacer la remoción de sus respectivos órganos. Y lo segundo que nos pareció pues que era ventajoso o que era desventaja de hacer la histerectomía antes, es que el tiempo de isquemia caliente es mayor, porque se hace la perfusión en la mesa y la fase fría, o sea, la fase de extracción toma tiempo justamente por la complejidad vascular pélvica. Entonces, aquí yo traje estas imágenes para que ustedes vieran cómo fue la evolución de la técnica de la remoción del órgano, en donde esto fue el primer caso. Ustedes pueden ver que el útero salió prácticamente sin vagina. La disección de la arteria uterina fue completa, o sea, disecamos completamente el pedículo, los vasos gonadales largos, y esto, que era de los últimos casos, en donde se ve una vagina larga. Este órgano tuvo más de 3 centímetros de vagina, lo que permite pues una anastomosis vaginal mucho más fácil en el remanente vaginal de la receptora, y los pedículos vasculares mucho más sucios. Aquí se ven las arterias ilíacas internas, mucho más y mucho más largos. De este trabajo provino el órgano que fue, o el caso del trasplante en Brasil. Esta fue la publicación en Lancet, que pues también las voy a mostrar de una forma resumida. Este es el útero que fue rescatado, como ustedes pueden ver, eh, sin ninguna manipulación del pedículo uterino. Y este es el aspecto del útero ya perfundido. Este fue el esquema de inmunosupresión. Aquí tampoco se tiene mucha información en cuanto a qué tan inmunogénico puede ser un útero trasplantado. Obviamente tenemos información de la parte inmunológica en cuanto a un embarazo, pero no a un útero trasplantado. Entonces, la inmunosupresión ha sido similar a la del trasplante renal, con una inducción con timoglobulina y metilprednisolona, y se inicia se instaura una inmunosupresión triple con tacrolimus, micofenolato y prednisona. Aquí quiero detenerme un poco porque hay bastantes dudas en cuanto a los efectos de la inmunosupresión en un embarazo. En Estados Unidos hay una publicación de 15,000 mujeres que han sido trasplantadas y que tuvieron bebés, porque la persona trasplantada, la idea es que tenga su vida normal. ¿Cuál es el inmunosupresor contraindicado absolutamente? El micofenolato, porque él inhibe la síntesis de purinas y es evidentemente teratogénico. Entonces, ¿qué es lo que se ha instaurado? Se inicia así la inmunosupresión y al cabo varía de un grupo a otro. Hay grupos que lo hacen a 2 meses antes de iniciar la fertilización, la transferencia de embriones, eh, de hacer el switch de micofenolato por azatioprina. Otros esperan 6 meses, o se hacen el switch y esperan 6 meses para hacer la transferencia de embriones. Esto no, siempre me pregunto el por qué no iniciar con azatioprina de entrada.
y de hecho en el protocolo nuestro lo tenemos de esta forma. Este caso fueron 6 anastomosis vasculares. La de la arteria uterina, pues que fue con el patch de arteria ilíaca. La de la vena uterina, estas anastomosis fueron todas a los vasos ilíacos externos, y la de la vena gonadal. En el momento del trasplante vimos que había un flujo muy alto por la vena gonadal, entonces decidimos anastomosarlas también. Hay varios trabajos experimentales en animales que lo hacen sin las venas, que hacen utilizando solo los pedículos de uno de los lados o los vasos de uno de los lados, y ciertamente el útero perfunde todo, pero no sé si el aporte sanguíneo es suficiente para sostener la demanda de fetal. Este fue el bebé producto de ese trasplante. Finalizó con 35 semanas. Fue una cesárea y fue realizada la histerectomía al mismo tiempo. ¿Cómo, qué criterio tendríamos nosotros? Eh, Algunos grupos lo hacen, que hacen la cesárea. El motivo de ser cesárea, la vía de elección, es que hay un recelo de que el útero esté denervado y que no produzca contracciones suficientes, eficientes, pues para producir un trabajo de parto. Lo que uno ve es que las pacientes con la agenesia, o lo que se ha descrito es que las pacientes con agenesia, cuando empiezan a menstruar, tienen cólicos, y cada vez se ha aumentado el tiempo, se ha permitido, ya Estados Unidos tiene casos de embarazos a término. Siempre hasta este punto, hasta el 2018, 2019, los embarazos los terminaban de las 34 semanas para arriba, pero ya el grupo de Dallas ha tenido embarazos a término. Entonces, ¿en qué vamos nosotros basados en esta experiencia? En que queremos hacer la aplicación clínica porque nos sentimos preparados. De hecho, esta serie de 16 es de 16 rescates, en donde no se incluyó el rescate que fue hecho, la histerectomía previa al rescate de los otros órganos. Eh, lo que hace que nos sintamos que estamos preparados, pues, para hacerlo técnicamente. Y entonces tenemos aquí los criterios de inclusión de la donante, que es una edad mayor de 50 años. Lo tengo en rojo porque lo modificamos inicialmente, era menor de 45 años. El antecedente de al menos un embarazo con nacido vivo lo tenemos en rojo también porque me parece que es un criterio no definitivo y que no está muy bien justificado. Y pues obviamente la autorización por parte de la familia para que se pueda obtener el órgano. ¿Qué lo excluye? Neoplasias uterinas, malformaciones uterinas o un índice de masa corporal mayor de 35. ¿Por qué? Porque la disección vascular es muy compleja en el paciente obeso. Eh, Tuvimos 3 pacientes de esos 16 con un índice de masa corporal mayor de 35 y fue supremamente complicado. En uno de ellos tuvimos accidentes vasculares que nos dimos cuenta ya en el backtable. Y los criterios de inclusión de la receptora: tener una cronológica entre 18 y 45 años, tener un índice de masa corporal menor de 30, eh, tener una pareja masculina estable al momento de selección por un periodo superior a 2 años consecutivos. Este lo puse en rojo porque esto fue basado en la literatura, en la experiencia que lleva el mundo hoy. Pero me parece que no necesariamente tendría que ser así, pues cada vez vemos más, y aquí nos metemos pues en una discusión ética de si una pareja homosexual, es la misma discusión de la adopción en la pareja homosexual, o cómo sabemos que socialmente una madre soltera, que cumpla ciertas condiciones, es completamente apta para criar un hijo. Obviamente se debe tener el diagnóstico debidamente confirmado de infertilidad secundaria exclusivamente al factor uterino. De hecho, la candidata debe tener embriones congelados.
para hacer su transferencia embrionaria después. Entonces no debe haber ningún tipo de deficiencia ovárica. Y este me parece de los más importantes, éticamente hablando, que es el estar seguros de que la persona desea tener un hijo biológico y que si no lo quiere, si no lo puede así, prefiere no tener hijos. ¿Cuál es la importancia de este punto? No pasar por encima de la adopción. Eh, ¿Por qué? Porque pues es un grupo poblacional demasiado susceptible que está esperando, son niños que están esperando tener una familia. Entonces, de ninguna manera se puede proponer el trasplante de útero por encima de la adopción. Y eso es a grandes rasgos resumido todo lo que va de historia, la historia reciente, que es muy reciente del trasplante uterino, en qué vamos nosotros, y planteando la pregunta, respondiendo la pregunta con que se abrió la presentación, me parece que es una realidad el hecho de que Alemania lo tenga ya como terapéutico, responde a esa pregunta. Eh, Me parece que los números son buenos para hacer algo tan reciente y que la tendencia es que mejoren, así como ha sido la historia de los trasplantes de otros órganos. Y me parece que cabe aplicar la pregunta aquí a Colombia, si lograremos realizarlo o no. Eh, Muchísimas gracias por la atención y pues quedo abierto a las preguntas que tengan. Bueno, Pipe, no, pues agradecerte otra vez por tu tiempo y por compartirnos esta experiencia maravillosa con el trasplante y el rescate de este órgano. Si alguien tiene una pregunta, por favor, puede levantar la manito. Mientras alguien hace alguna pregunta, yo sí tengo varias preguntitas, Pipe. Una sería cuando describís pues que el equipo de riñón ya ha cortado el ureter, pues estamos como viendo ahí un escenario de rescate multiorgánico, pero como un equipo para cada órgano. De acuerdo con lo que hemos vivido en la experiencia de hacer esos rescates, o sea, consideraría yo, no sé qué opinas, que esto debe ser realizado por el mismo equipo de que va a hacer el rescate probablemente de hígado y riñón, porque pues ya sabes lo que se arma a veces con la vena porta entre los de páncreas e hígado. Imagínate el bororó de múltiples equipos rescatando cada cual su órgano y teniendo que esperar la disección del útero, ¿no opinas? Sí, obviamente tiene muchas ventajas que sea el mismo equipo quien rescata los órganos abdominales, pues porque no hay esas dificultades. Particularmente viví las dos realidades, eso lo cito. Realmente lo que estoy mostrando aquí es muy superficial, hay mucha información más profunda de ese tipo de detalles en donde describo en la tesis la ventaja que sea el mismo equipo. En qué, y que pues es la realidad nuestra. Generalmente nosotros rescatamos, los equipos trasplantadores colombianos rescatan los órganos abdominales, eh, todos, el mismo equipo. Entonces eso nos genera mucha ventaja. Eh, en qué nos cruzamos? En el corazón, que es un equipo diferente. Entonces hay cierto recelo, por ejemplo, del hecho de uno perfundir el órgano sin que haya sido clampeada la aorta y exsanguinado el paciente, sin que haya empezado eso, sin que hayan empezado esos pasos. ¿Por qué? Ellos se preocupan por la sobrecarga de volumen, el aumento de la precarga y por la temperatura de la solución que produzca hipotermia. Pero ya hay estudios en los casos nuestros, no pasó ninguna de las dos, no hubo ningún efecto hemodinámico en el paciente, eh, y tampoco hubo ningún efecto térmico. Eh, y es un escenario en el que, al cual nos vamos a enfrentar, porque las características de la donante es una donante buena, que probablemente
va a ser donante de corazón y de otros órganos pues, extraabdominales, de pulmón, si es el caso, pero de corazón con seguridad sí. Entonces, me parece que la comunicación entre equipos es vital. En los otros países, que son varios equipos los que van a hacer la obtención de los órganos, pues tiene que haber una comunicación muy buena y siempre, y no es raro que hayan choques por términos de tiempo, por miedo al riesgo del donante, eh, por todas esas situaciones. Me parece que estamos en una situación pues supremamente privilegiada para hacer el rescate. Ok, Ana Sofía levantó la mano, Jaramillo. Por favor, activar el micrófono. Ana Doctor, Sofía sí, Jaramillo. si le parece, doctor, mientras Ana Sofía puede hablar, continuar con las preguntas mientras ya ella activa nuevamente su Sí, micrófono, por favor. Ah, sí, ya. mientras. Ana Sofía, ¿nos ¿Ya? escuchas? Bueno, esperemos a ver si se instala. Yo tengo otra pregunta, Pipe. En este mundo actual de los géneros y los transgéneros, ¿lograbas visualizar una clínica donde le pongamos úteros a no mujeres transgénero que quieran ponerse un útero y tener un hijo? ¿Cómo la Eso, ves? eso es una discusión gigante. A mí me parece que debemos empezarla por esos puntos que yo cité al final, de madres solteras o parejas homosexuales. A mí me parece que por ahí debe empezar el asunto. Me parece que se han regido los criterios de una manera demasiado conservadora, por así decirlo, de tener una pareja que sea heterosexual, o sea, tener un marido y que tenga mínimo 2 años de convivencia, cuando eso todos sabemos que no garantiza absolutamente nada. Entonces, por ahí es que es un camino que estamos empezando, que el mundo está empezando a recorrer y que va para allá, va para esas discusiones. Ahora, a mí me parece que en la cuestión del, del hombre, o sea, cromosómicamente, hombre hablando, hacer un trasplante de útero, no me parece lo correcto. A mí me parece que aquí tenemos que encuadrarnos es en las personas que tienen hermafroditismos, por ejemplo, ya que son una identidad sexual que los han criado con otra. Esos casos son supremamente complejos en los cuales se debería considerar. Y el otro punto es que por ahora el criterio es que la función ovárica esté buena, o sea, que hayan ovarios y que estén funcionando, lo cual en este momento excluiría esos casos. Pero me parece que hormonalmente se puede reemplazar completamente una función ovárica. Entonces, si me preguntas si lo veo factible, sí lo veo factible. Si me preguntas opinión personal, y me imagino que llegará el momento en que alguien lo hará, motivado por razones que van más allá o que son diferentes al impacto social que esto pueda tener, que a mí me parece importantísimo. Sino motivadas más bien por ser los primeros o por ser famosos o por ese tipo de cosas, me parece complejo. Hay situaciones en las cuales para mí personalmente cabe el hacerlo. Eh, Como los hermafroditismos. Yo no sé si ustedes se vieron una película que se llama La chica danesa, que es un caso real. Ese fue un caso de trasplante uterino y de ovarios también, que no tuvo una publicación científica, pero ahí el objetivo era el cambio de sexo, no un fin reproductivo. Y así
los ha habido y los habrá, creería yo. Gracias. Ana Sofía, ¿tiene pregunta? Doctor, ella lo escribió en el espacio de preguntas y respuestas. Ella menciona, mi pregunta era ¿por qué hacer histerectomía durante la cesárea? Ah, bueno, esa pregunta es muy buena. Me encanta la pregunta y me gusta más quien la hace. Ana Sofía es alguien que conozco hace mucho tiempo. Un saludo gigante. A ver, hay grupos que... ¿Cuál es otra de las particularidades de esta modalidad de trasplante? Que la inmunosupresión es temporal. Entonces, en el momento en que se extrae el útero, la persona deja de tomar inmunosupresión y pues por consiguiente deja de tener los riesgos de la inmunosupresión, que sabemos pues que no es algo inocuo. Mm, algunos grupos la hacen en el momento de la cesárea, otros grupos esperan 2 meses, esto con el fin de esperar un tiempo y de que no pase nada con el neonato. Y aquí vienen unas variables que dependen mucho del deseo de la receptora. ¿Cuáles son los criterios? Que son los criterios que nosotros hemos adoptado también en el caso que logremos hacerlo en algún momento. Y es no más de 2 hijos. En el segundo, si se logra un segundo hijo, ahí hacer la histerectomía en el momento de la cesárea, porque ya no hay por qué esperar, o poder esperar esos 2 meses dependiendo pues de la intención del grupo de esperar que todo esté bien, o 5 años de trasplante y que no se haya logrado el objetivo, que no se haya logrado un embarazo con suceso. Ahí también la persona debe ser sometida a a la extracción del útero. Esos son como lo tenemos escrito nosotros en nuestra guía, en nuestro protocolo. No sé si quedó claro. La cuestión es que hay que hacerlo, porque eso te quita la inmunosupresión. Perfecto, Pipo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nick, ¿hay alguna pregunta? No, señor. Igual unas palabras también de la doctora Ana Sofía, doctor, que creo que puede leer ahí en el preguntas y respuestas. Gracias. Gracias simplemente. Ay, perdón. Bueno, Pipe, gracias por tu espectacular experiencia y agradecemos a todos la asistencia. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias, gracias al doctor Tarazona, muchísimas gracias Juan Manuel por el espacio y, y nada, fue un placer. Con mucho gusto, doctor. Feliz noche para todos.